ABN presenta Anclas de la Verdad con el pastor Ramón Escalante y la serie La amistad inagotable del Salvador. Bienvenidos amigos a su canal televisivo 3ABN Latino. Estamos muy felices de saber que ustedes han estado disfrutando de esta programación especial Anclas de la Verdad. Muchas gracias por dejarnos saber de las bendiciones que ustedes han estado recibiendo al escuchar cada uno de los temas presentados por el pastor Ramón Escalante. Por favor, siga dejándonos saber lo que Dios ha hecho en su vida por medio de esta programación que hemos preparado, teniéndolo a usted en mente. Hoy, el pastor Ramón Escalante presentará el último tema en su serie La amistad inagotable del Salvador. Yo estoy seguro de que al regresar a su casa en la Asociación Allegheny del Este en Maryland, su esposa y sus hijos estarán felices de su regreso, aunque nosotros desearíamos que se quedara con nosotros por un tiempo más. Pero así es la vida. Todo lo bueno siempre llega a su fin. Bueno, mis amigos, el pastor Escalante tiene, no hay duda en mi mente, la chispa del Espíritu y vive los mensajes que predica. Yo sé que todos ustedes han sido testimonio del poderoso mensaje presentado a través de la palabra de Dios por medio del pastor Escalante. Y oramos para que Dios lo siga usando con gran poder en la proclamación de la palabra. No dudo que hoy, en su último tema, Dios también hablará a tu corazón a través de su siervo. Me place pues dejar con ustedes al pastor Ramón Escalante. Su tema será la buena nueva de un amigo. Escuchen con atención y que Dios les bendiga al meditar en la presentación de hoy. Muchas gracias, pastor, por su introducción. Que el Señor lo siga bendiciendo. Alabado sea el nombre del Señor. En realidad siempre es un privilegio el presentar la palabra del Señor, porque Dios es un Dios maravilloso. Es un amigo que no nos falla. Es un amigo cuya presencia es infalible. Es un amigo cuyo amparo es invariable. Es un amigo en la cual su residencia en nuestras vidas es una salvadora. Es un amigo que al tener una relación poderosa con Él, ¿verdad?, produce la naturaleza divina en nuestros corazones. Y hoy quiero decirles que hay buenas nuevas de un amigo que se llama Jesús. Nuestro amigo Cristo Jesús, el que vino, tomó la forma humana, nació en este mundo, murió en nuestro lugar, perdona nuestros pecados y nos da la vida eterna. Vamos a orar para iniciar este tema en este momento. Inclinemos el rostro y oremos. Amante Padre, gracias Señor te damos porque nuevamente tenemos la oportunidad de predicar tu palabra. Suplicamos que así como el Espíritu Santo ha estado anteriormente con nosotros, pueda estar con nosotros también en este momento. Ayúdanos, prepara nuestros corazones para el pan de vida, para el maná del cielo, para que así de esa manera al comer del pan divino podamos nosotros saciarnos y podamos crecer espiritualmente. Y que con tu ayuda, Señor, podamos nosotros gozarnos de tu presencia siempre y tener la paz que tú nos ofreces. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. Amén. Muy bien, las buenas nuevas en realidad es la predicación del Evangelio, que son buenas nuevas para un mundo que está en pecado, un mundo que se ha rebelado contra Dios. Y en un mundo a donde hay tristeza,
hay dolor, hay sufrimiento, hay desgracias y hay muerte, enfermedades. Yo quiero decirles que en medio de toda la desesperación que hay en el mundo hoy, quiero decirles que hay un amigo, Jesús, que tiene buenas nuevas para ustedes. Buenas nuevas de salvación, buenas nuevas de esperanza, buenas nuevas de sanamiento, buenas nuevas de victoria, buenas nuevas de que Él vendrá a restaurarnos nuevamente, de que un día va a regresar en las nubes de los cielos, que un día vamos a estar con Él por toda la eternidad. Las buenas nuevas, la predicación de estas buenas nuevas. Y quiero decirles y usar la ilustración en el Antiguo Testamento del ejemplo de Jeremías. Y vamos a hablar de las buenas nuevas de la salvación. Y vamos a hablar del tiempo de Jeremías. Los invito a abrir sus Biblias, el libro de Jeremías. Vamos a leer el capítulo 7. Jeremías capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Jeremías capítulo 27. Aquellos que nos escuchan por el canal pueden también tomar sus Biblias, acompañarnos al estudiar juntos el libro de Jeremías capítulo 7. Y vamos a leer del versículo 21 en adelante. Y el versículo en el cual nos vamos a concentrar en esta tarde está en el versículo 27. Pero para poder obtener el contexto del versículo 27 tenemos que empezar a leer desde el versículo 21. Muy bien, vamos a leer. Jeremías 7:21. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne. Versículo 22. Porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Versículo 23. Mas esto sí les mandé: escuchad mi voz. Recuerden, hay que escuchar. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Y andar en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Miren, para que los vaya bien, caminen en los caminos de Dios. Versículo 24. Y no oyeron. En otras palabras, escucharon el evangelio, se predicó, le dijo: escuchen mi voz, yo voy a ser vuestro Dios, ustedes van a ser mi pueblo. Pero el resultado de todo esto es que no escucharon. El versículo 24. Y no oyeron, ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos y en la dureza del corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. ¡Qué tristeza! Versículo 25. Desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto y hasta hoy, os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Versículo 23. Pero no me oyeron, no me escucharon, no inclinaron sus oídos para escuchar, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. En otras palabras, en vez de ir mejorando con la predicación de la palabra de Dios, fueron empeorando. Llegaron a ser más duros y fueron más malvados que sus padres. En otras palabras, la maldad fue incrementando de generación a generación. En vez de que estuvieran convirtiéndose, acercándose al Señor, cada vez fueron para atrás. Cada día se volvieron más malvados y cada generación se producía una generación más rebelde contra Dios. Versículo 27. Esto es lo que estaba sucediendo en el tiempo de Jeremías con el pueblo de Dios.
Y Dios llama a Jeremías a predicar en un momento difícil de la historia. Y le dice el versículo 27. Tú pues, hablándole a Jeremías ahora, les dirás, le dice, tú Jeremías les dirás todas estas palabras. Y entonces de una sola vez Jesús le explica a Jeremías, tú tienes que predicar, Jeremías, tienes que darle las buenas nuevas. Entonces el Señor le dice cuál es el resultado y le dice, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. En otras palabras, Jeremías, quiero que vayas a predicar. Quiero que les des las buenas nuevas. Quiero que les digas de que yo quiero ser el Dios de ellos. Quiero que caminen en mis pisadas para que les vaya bien. Pero Jeremías, de una sola vez te estoy diciendo que no te van a escuchar, no te van a oír, no van a inclinar sus oídos para escuchar tus palabras. Ahora, entonces el mensaje salvador de un amigo se vuelve difícil. Y la predicación de Jeremías pareciera una predicación sin sentido. Una predicación de la cual el Señor ya le había revelado que no iba a haber resultado. Una predicación que no iba a llevar frutos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué predicar si uno sabe de que no se va a convertir nadie? ¿Por qué ir afuera cuando la gente es dura y no quiere nada con el Señor? Porque en los 30 años que he estado pastoreando, he tenido la experiencia de llegar a iglesias que me han dicho, pastor, no hay razón por la cual salir a predicar. No hay por qué ir a dar estudios bíblicos porque la gente es dura. La gente es difícil. No quieren escuchar el evangelio. Algunos me han dicho, pero pastor, hasta me han tirado la puerta en mi cara. Las personas se burlan de nosotros. No quieren nada. La gente no quiere nada. Por lo tanto, pastor, esta iglesia no crece porque el campo es duro. Es difícil. La gente no responde al evangelio. No tiene interés de escuchar la palabra de Dios. Están ocupados en sus negocios. Están entregados a los placeres del mundo y no quieren nada. Pues esta fue la situación, precisamente esta fue la situación de Jeremías. Jeremías se le dio la oportunidad de predicar, pero se le dio la oportunidad de predicar a un pueblo de duro servicio, un pueblo indiferente. Y de una sola vez, Dios le dice a Jeremías, vaya, predica, anuncia el evangelio, dígales que yo estoy aquí, que yo quiero bendecirlos, que caminen en mis pisadas y conforme a mis mandamientos. Pero Jeremías, no esperes que te escuchen. No van a responder. There will be no answer. No te van a responder, Jeremías. Entonces, ¿por qué predicar cuando la gente no quiere nada? ¿Por qué seguir con un mandato cuando tú sabes que no va a haber resultados? Y muchas veces en la Biblia Dios nos ha dado órdenes difíciles, no solamente a Jeremías, pero si nosotros leemos la Biblia, vemos de que hay cosas insólitas que Dios le ha pedido a sus hijos, cosas que no tienen sentido, como en lo que le está diciendo Jeremías, predique, pero no va a haber resultado. No va a haber quien te escuche. Y de igual manera hay otras cosas que descubrí en la Biblia de que Dios lo pide y está sin sentido. Por ejemplo, le dice al profeta Ezequiel, predícale a huesos secos. Óyeme, ¿qué es eso? ¿Qué pasaría si yo llegara al cementerio y ahí estuvieran los muertos y yo empiezo a predicarle a los muertos que se salven, que se bauticen, que entreguen sus corazones a Dios? La gente que me escucha, la gente que pase por ahí y que me llegue a escuchar van a decir, pastor, estás loco. Loco, pastor, ¿cómo le estás predicando a gente muerta? A huesos secos, ellos no te van a escuchar, ¿verdad?
una predicación sin sentido, algo que no tiene razón. En otro momento Dios le dijo a Noé, construya un arca. Y Noé vino y construyó un arca, cientos de millas y kilómetros más, a donde no había agua. Y le dice, construye un arca. En otra ocasión, Dios le dice al profeta Ezequiel, predícale al viento. Imagínate, decirle al viento, mira, Cristo Jesús viene, murió en la cruz del Calvario. La gente va a decir que estás demente, ¿verdad? Cosas insólitas, de ir a conseguir una lección de un árbol de almones en Jeremías. Qué tremendo. Hay otras cosas que Dios le pidió a Pedro, conseguir, ¿verdad? Colectar el impuesto del templo de un pescado. Imagínate, vaya a pescar y de ahí vas a conseguir el impuesto del templo. Qué cosa que no tiene sentido. A Pedro, cuando Pedro le dice, deja que yo vaya ahí a mí, y Jesús le pide a Pedro caminar sobre las aguas. Qué tremendo. Y aquí Jeremías predica a gente difícil, gente dura, pero Jeremías, no esperes que te escuchen. ¡Wow! Eso es terrible. Esto es lo que le tocó a Jeremías. Yo quiero decirles que yo estuve estudiándola, pues he estado estudiando la palabra de Dios y sigo estudiándola. Pero he descubierto que no hay profeta que ha sido tan inefectivo como Jeremías. Es el profeta más exitoso en ser inexitoso en la predicación de la palabra de Dios. Qué tremendo. La gente en el tiempo de Jeremías, y aún podría decir que en el día de hoy, la gente era terca, ¿verdad? Habían perdido toda la sensibilidad. Y por eso que Jeremías, cuando él salía, un hombre consagrado, entregado a Dios, cuando vio la reacción de su pueblo, ¿verdad? Eso le afectaba emocionalmente a Jeremías. Lloraba, por eso lo conocen a Jeremías como el profeta llorón, ¿verdad? Lloraba, pues, Jeremías, esta gente no quiere nada, Señor. Esta gente no quieren, están rebeldes. ¡Wow! La gente que escuchaba el evangelio en el tiempo de Jeremías era un pueblo, escuchen esto, era el pueblo de Dios. No le estaba predicando, por así decirlo, a los paganos. No le estaba predicando a las personas que no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Jeremías le estaba predicando a lo que se dominaba el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Imagínate. Qué difícil que el propio pueblo de Dios, a quienes Dios había llamado para que fueran una luz a las naciones paganas, al pueblo que cargaba o que Dios le había confiado los oráculos divinos, era el pueblo a la cual le predicaba Jeremías y en la cual no recibía una respuesta favorable. Eso le dolía a Jeremías, le dolía al Señor, por así decirlo. Era algo difícil, duro. Y sin embargo, Dios le dice a Jeremías, vaya Jeremías, vaya. Ahora, hermanos, toda persona necesita tener un sentido de propósito, que está haciendo algo que tiene razón de existir. Porque ¿qué sería que tú haces algo y no produce resultados? ¿Cómo te vas a sentir? Digamos que el que va a ir a sembrar maíz sale tempranito por la mañana, bajo el sol, a preparar el campo, a sacar las raíces de esos árboles para poder hacer una milpa. Y trabaja duro varios días bajo el sol, va y siembra el maíz. Y después de todo ese trabajo difícil y duro, no va a haber ninguna esperanza de que iba a crecer el maíz. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene? Que yo me sentiría mal si yo he estado predicando durante 30 años y nadie se bautiza. Es algo difícil hacer algo sin saber
sin saber de que no va a producir resultados. No, es algo en realidad difícil. Usted, al hacer algo, tú tienes que tener la satisfacción y el placer que va a producir un resultado positivo. Si vas a predicar, tú debes de tener el sentido de que hay gente que se van a bautizar. Si vas a sembrar, tienes que tener la satisfacción de ver el fruto crecer. Pero aquí a Jeremías se le da una tarea difícil y sin resultados. Le dice a Jeremías, Dios a Jeremías, no van a escuchar. No, la gente no va a inclinar sus rostros, sus oídos a escuchar. Entonces, ¿por qué hacerlo? ¿Por qué hacer algo inútil que no tiene resultados? Y fíjese que yo no veo a Jeremías quejándose. Jeremías no le dijo al Señor, Señor, si la gente no va a escuchar, ¿para qué tengo que ir a predicar? Si la gente no va a inclinar sus oídos, ¿qué sentido tiene que yo vaya a decirles y hablarles de tu palabra? ¿Qué sentido tiene de ir a predicarles el evangelio si la gente finalmente pues no va a producir resultados? Entonces, si usted va a hacer algo, tienes que tener algún sentido de satisfacción de que lo que vas a hacer finalmente va a producir algo bueno. El otro día estuve yo en Nueva York y me subí a una de esas torres de observación y encontré yo a un señor en el elevador que se miraba cabecibajo, triste. Y yo al ver el hombre me entré en el elevador y al entrar lo vi todo así con un rostro de poco amigos. Y yo le empecé a hablar, le digo, Señor, ¿todo está bien? ¿Is everything okay? Le empecé a preguntar y él me dice, estoy deprimido, me dice. Y entonces le dije, ¿por qué estás deprimido? Entonces me dice, es que este trabajo, me dice, no tiene sentido. Este elevador todos los días solo va para arriba y para abajo, y para arriba y para abajo. Yo estoy aquí, me dice, y este es un elevador automático. Ni siquiera tengo que estar pescando cualquier cosa y estoy metido aquí, me dice, y todo el día es para arriba y para abajo, para arriba y para abajo, y no tengo que hacer nada más que estar aquí parado. Me dice, y este trabajo me deprime, estoy desanimado, me siento con depresión, este trabajo me da tristeza porque lo que estoy haciendo pareciera que no tiene sentido. Yo me imagino que ese fue el sentimiento de Jeremías. Me imagino que esto fue lo que Jeremías vivió al predicarle a un pueblo indiferente, duro, ¿verdad? Y al ver, es una cosa, mis queridos amigos, ver a una persona que va en un rumbo equivocado, y es otra cosa ver toda una nación, todo un pueblo yendo en el camino equivocado. Es una tristeza ver uno que va haciendo las cosas malas, pero cuánto más es ver que toda una nación, que todo un pueblo, como la que vio Jeremías, yendo por el camino equivocado por razones equivocadas. Eso fue lo que le tocó a Jeremías. Pero en esta tarde, mis queridos oyentes por el cable y queridos hermanos que están aquí, quiero decirles que hay 3 razones por las cuales hay que predicar aun cuando la gente no te quiere escuchar. Yo quiero mostrarles de que el Señor nos pide que lo hagamos aunque no haya resultados, aunque la gente no se bautice, aunque las personas no se decidan. Y voy a hablarle de 3 razones por las cuales tenemos que dar las buenas nuevas de nuestro amigo Jesús, que dio su vida por nosotros, que nos salvó derramando su sangre para darnos la oportunidad de tener parte en el reino de los cielos. Hay 3 razones por las cuales hacerlo, aun cuando la gente no te va a responder. La primera, yo quisiera que abramos nuestras Biblias. La primera razón por la cual habría que predicar, aun cuando la gente no quiera nada, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 55. El libro de Isaías, capítulo 55. Y vamos a leer los versículos del 3 al 7.
Isaías capítulo 55, del versículo del 3 al 7. Esta es la primera razón por la cual hay que predicar, aunque no hay resultados, aunque no se conviertan, y aunque las personas que nos escuchan por la cable o por el canal no nos escuchen, yo tengo que predicar. Hay una razón por la cual hay que hacerlo, aun cuando las personas decidan no seguir los caminos de Dios. Y la primera, está en Isaías capítulo 55. Los versículos vamos a leer del 3 al 7. Si lo han encontrado, yo le voy a dar lectura audible mientras ustedes siguen con sus ojos en sus Biblias. Dice: inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Mira las buenas nuevas. Y las misericordias firmes a David. Y ahora el versículo 4. He aquí que yo os di por testigo. Os di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. ¿Cuál es la primera razón por la cual Dios nos llama a predicar, aun cuando la gente no te va a escuchar? Que fueron las razones por las cuales Jeremías lo siguió haciendo, a pesar de que el Señor ya le había dicho que no iba a haber resultado. La primera razón es de que Dios nos ha llamado a todos nosotros a ser testigos de su misericordia. Y la gente tiene que saber de que Dios todavía tiene un pueblo santo sobre la tierra. Que Dios todavía tiene testigos fieles. En otras palabras, hay que ir a predicar. Hay que ir al vecindario, mis queridos hermanos. Tenemos que pronunciar este evangelio al mundo perdido. ¿Por qué? Porque número uno, la gente incrédula, la gente pagana, la gente que no están salvados, tienen que saber que hay personas que todavía creen en Jesús, que eres tú y yo. En otras palabras, te pueden tirar la puerta. Tú al caminar por las calles la gente no te va a escuchar, pero ellos tienen que saber que tú todavía sirves a Dios, que tú todavía eres un testigo fiel, que todavía sobre la faz de la tierra hay sal, ¿verdad? En el mundo, que todavía hay un pueblo que siga a Dios, que hay testigos que se paran y testifican del poder de un Dios salvador. Así que hay que ir, porque el mundo tiene que saber que todavía hay hijos fieles a Dios. Y aunque ellos no quieran nada, tienen que saber que tú sí quieres al Señor. Que aunque ellos decidan que no quieren seguir los caminos de Dios, ellos tienen que saber que tú todavía eres un hijo fiel que está esperando la venida de su Salvador. Un hijo fiel que está viviendo conforme a la voluntad de Dios. Tienes que ser un testigo de que todavía viven santos sobre la tierra. Que Dios todavía el día de hoy tiene un pueblo que anuncia este evangelio. Que todavía el día de hoy hay un pueblo que está esperando la venida del Salvador. Un pueblo que ha sido salvado por la sangre preciosa de Cristo. Un pueblo que ha sido perdonado. Un pueblo que predica las buenas nuevas del Salvador, de nuestro amigo Jesús. Así que primera razón que tenemos que ir es que la gente incrédula, la gente infiel tiene que saber que tú y yo todavía servimos al Dios Todopoderoso, al soberano del universo. Así con los espías, de los 12, habían 2 que daban testimonio del poder de Dios: Caleb y Josué, que todavía daban testimonio de que Dios sí podía meterlos en la tierra de Canaán y de que sí iban a tener la victoria. En el tiempo de Elías fue ese testigo fiel en el monte Carmelo.
Cuando todo el pueblo estaban ahí y todo el mundo estaba mirando, el profeta Elías tuvo que demostrarle al pueblo que todavía había gente fieles a Dios. Y aunque hubo un momento que Elías pensó que estaba solo, pero Dios le dijo: no, todavía hay 7,000 personas que no han doblado sus rodillas ante Baal. Que todavía Dios tenía un testimonio, un testigo. Todavía tenía un pueblo fiel. Gloria sea el nombre del Señor. En Babilonia estaba Sadrach, Meshach y Abednego, que cuando el rey de Babilonia pidió que se postraran todos ante la estatua de oro que había hecho, habían 3 que todavía eran testigos fieles de Dios, personas que se distinguieron al permanecer de pie. Todos se postraron, pero Sadrach, Meshach y Abednego quedaron de pie. Testimonio fiel, testigos de que Dios siempre tenía hombres fieles a Él, ¿verdad? Alabado sea el nombre del Señor. Que todavía hay sal en la tierra, de que Dios no es dejado sin un testigo, de que todavía, amén, hay un pueblo verdadero. Por lo tanto, si en su iglesia les mandan a hacer obra misionera, les dicen: vamos a tener campaña, y algunos dicen: pero pastor, la gente no quiere nada. Yo te invito, vaya. El mundo tiene que saber que Dios no es dejado sin un testigo. Vaya. Y en el tiempo de Jeremías fue ese testigo fiel. Jeremías, y aunque la gente no quiso nada, Jeremías quedó en pie para decirle al mundo que él todavía servía al Dios verdadero, al Dios creador de los cielos y la tierra. La segunda razón por la cual hay que predicar, aunque la gente no te escuche, aunque no haya resultado, aunque las personas no inclinen sus oídos y aunque tiren las puertas en tus narices, se encuentra en Mateo capítulo 28. El libro de Mateo capítulo 28. Y vamos a leer los versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28. El versículos 19 y 20. Mateo capítulo 28 está la segunda razón por la cual el Señor nos pide que debemos de predicar aunque no hay resultado. Mateo 28, 19 y 20, dice la Biblia: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pregunto, analizando este versículo, ¿cuál creen ustedes que es la segunda razón por la cual tenemos que predicar aunque no haya resultado? ¿Cuál creen ustedes? Dice el Señor: id y prediquen. Hagan de los pueblos mis discípulos. Bautícenlos. Enséñales a que guarden todas las cosas.
¿Cuál es la segunda razón por la cual hay que ir? Correctamente. Simplemente por obediencia. ¿Cuál es la segunda razón? Que tenemos que ir aunque no hay resultado, por obediencia. Amén. Es simplemente porque queremos hacer lo que Dios nos pide. Amén. Por eso hay que ir. Porque Dios nos lo pidió, pues hay que ir. Y hay bendición en hacer lo que Dios nos pide. ¿Verdad? En otras palabras, la segunda razón que tenemos que predicar, aunque no haya resultado, es que lo estamos haciendo porque Dios nos pidió que lo hagamos. Y que simplemente nosotros queremos obedecer los mandatos del Señor. Y lo estamos haciendo no por los resultados. Lo estamos haciendo no por la gente que van a escuchar. No, lo estamos haciendo no porque la gente se convierta, aunque estamos esperando que eso suceda. La razón que lo hacemos es simplemente porque obedecemos al Jesús, obedecemos al Maestro, que es nuestro Salvador, que dio su vida por nosotros, que nos ha perdonado nuestros pecados, que nos ha dado el derecho a tener parte en el reino de los cielos, a poder vivir una eternidad a su lado. Lo estamos haciendo porque queremos ser obedientes. Amén. Y esa es la razón por la cual lo hizo Jeremías. Jeremías dice: mira, Señor, está bien, no quiere nada, pero voy a ir. Y aunque me duele, y aunque tenga que llorar, pero Jeremías lo hizo porque simplemente obedeció a su Salvador, obedeció al Señor, quería ser obediente por lo que el Señor había hecho por él, que había muerto por él cuando aún todavía era pecador, porque tenía una amistad, una intimidad con su Dios. Y por lo tanto lo hizo porque simplemente quería ser obediente. Alabado sea el nombre del Señor. Y ustedes ven en la Biblia, cuando Dios pide cosas insólitas, cosas que no tienen sentido, los hijos lo hicieron por obediencia. Cuando Dios le dijo a Noé construir el arca, y aunque era algo insólito, nunca había llovido, no había agua cerca de donde estaba construyendo el arca. ¿Sabe por qué lo hizo Noé? Porque quería ser obediente. Él quería obedecer a su Salvador. Su relación íntima con Dios era tan cercana que para él lo que más valía no eran los resultados, sino el hecho de obedecer la voz de su Creador. Y por lo tanto, la segunda razón por la cual tenemos que predicar es porque queremos ser obedientes. Cuando nosotros estamos ante un enemigo formidable, como Dios mandó a David, con una piedra, escogió varias piedras, pero con uno derribó a Goliat. Vaya y derribe a Goliat con tu onda. Hay que ir. Simplemente, aunque parezca insólito y aunque no tenga sentido, lo hacemos simplemente porque queremos ser obedientes. Gloria sea el nombre del Señor. En otras palabras, si el Señor te dice, bueno, David, usando como un ejemplo, te dice David, o Pedrito, vaya y digamos, haciendo una ilustración, que el Señor te dé una pistolita de agua. ¿Tú sabes esa pistolita de agua que tiran agua? Y te da la pistolita de agua, usando un ejemplo, por supuesto. Y te da la pistolita de agua y te dice, Pedrito o David, vaya y pague el infierno con la pistolita de agua. Y aunque pareciera algo insólito, aunque pareciera algo en realidad incomprensible, ¿verdad? Aunque pareciera algo de que no tiene sentido, lo haríamos simplemente por obediencia, ¿verdad? Aunque sabemos que Dios nunca jamás nos va a pedir algo similar como ese. Es simplemente una ilustración, pero es para ilustrar de que no importa lo insólito, no importa lo difícil, no importa cuántas dificultades hay que pasar. Si Dios te pide algo, hay que hacerlo porque simplemente queremos ser obedientes. ¿Cuál era la primera razón por la cual hay que predicar? Porque debemos demostrar al mundo que Dios todavía tiene un pueblo fiel que lo sirve.
Dios no es dejado sin un testigo fiel. La segunda razón es que lo hacemos aunque no haya resultados y aunque la gente sea dura, aunque las puertas se nos tiren en nuestras narices y aunque la gente se mofe y se burle de nosotros, es porque queremos simplemente ser obedientes. Queremos hacer la voluntad de Dios. No importa cuán insólito y cuán absurdo sea, lo queremos hacer porque servimos a un Dios todopoderoso, a un Dios que servimos de todo corazón, a un Dios a quien nosotros amamos y queremos servirle desde el fondo de nuestros corazones. Y por amor queremos hacerlo, porque lo hacemos porque nosotros queremos simplemente obedecer a nuestro Padre Celestial, que nos ha pedido ir a predicar el Evangelio a todas las naciones. Y dice la palabra del Señor: y cuando esto se haya hecho, entonces vendrá el fin. ¿Cuál es la tercera razón por la cual el Señor nos pide ir a predicar, aunque no tuviera sentido? Está en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Y vamos a leer el versículo 11 y 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. Es la tercera razón. La primera es porque el mundo tiene que saber que todavía tiene Dios un testigo fiel aquí en la tierra. Todavía tienen que saber que tú y yo somos hijos de Dios y que nosotros todavía aquí en la tierra hay sal. La segunda es que lo hacemos, y lo hizo también Jeremías, es por obediencia, porque servimos a un Dios amante y queremos nosotros hacer su voluntad por amor, porque el Señor nos dice: si me amáis, guarda mis mandamientos. La tercera razón por la cual hay que predicar, aunque no haya resultados allá en tu iglesia, allá en el campo donde tú vives, aunque la tierra sea difícil y que aunque la gente no quiera nada con el Señor, está en Apocalipsis capítulo 22, los versículos 11 y 12. Y dice la palabra del Señor: el que es justo, sea justo todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Y el versículo 12: he aquí que vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Ahora pregunto yo, analizando estos dos versículos 11 y 12, ¿cuál creen ustedes que es la tercera razón por la cual hay que predicar, aun cuando la gente no nos va a escuchar, como lo que experimentó Jeremías? Muy bien, sí, Cristo está por venir, está correcto, pero la gente tiene que saber, escuchen esto, tienen que saber de que los malvados no se van a escapar en sus pecados. En otras palabras, va a llegar un día cuando Dios los va a llamar a cuentas. Ellos tienen que saber que va a haber un día de juicio. Los malos, aunque no quieran nada, tienen que saber que un día Dios los va a llamar a cuentas. Que va a haber un día cuando Dios va a decir: el que sea justo, permanezca justo, y el que es injusto, permanezca injusto. Y que tienen que saber que un día Dios va a venir, que un día va a recompensar a cada uno conforme a sus obras. Eso tienen que saberlo. Tienen que saberlo, aunque no escuchen, aunque no quieran oír. Ellos tienen que saber que hay un Dios que está por regresar. Tienen que saber que ellos no se van a escapar en sus maldades. Que hay un día que tienen que dar cuentas ante Dios. Que va a haber un momento cuando Dios los va a llamar a juicio. Que va a haber un día en la cual el Señor va a tomar en cuenta todo lo que han hecho y nos va a recompensar conforme a nuestras obras.
Eso lo tienen que saber. Y déjenme decirles que esas palabras Dios los va a llamar a testimonio en el día final. Les va a decir, ustedes escucharon esto, supieron de esto, y los va a tomar en cuenta las palabras que usted le ha dicho. Dios no los va a juzgar, en otras palabras, sin que ellos tuvieran la oportunidad de escuchar este evangelio y decidan a favor o en contra de este evangelio. Por eso tenemos nosotros que ir. La gente tiene que saber, aunque ellos decidan no aceptarlo, aunque decidan no ser parte de ello, tienen que saber, la gente tiene que saber que hay un día en la cual Dios los va a llamar a cuentas con todas las acciones que están haciendo. Que un día el Señor va a decir, hasta aquí ya no más. Que un día el Señor va a decirle que sea justo, permanezca justo. El que es injusto, permanezca injusto. Hay un día que ya no va a haber oportunidad. Tienen que saberlo, sea que decidan a favor o en contra. Es nuestro privilegio predicar, ir, llevar el evangelio, hablarle al mundo de las buenas nuevas de un Salvador. Tenemos que nosotros ir a decírselos. Tenemos que ir. Yo quiero contarles una experiencia que yo tuve en La Mosquitia. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de trabajar en la misión Islas de la Bahía, que tenía sus oficinas centrales en Roatán. Ese territorio también nos tocaba La Mosquitia. Y muchas veces yo fui a tener campañas en esas áreas, en Cauquira, en Aguas, en diferentes lugares a donde por la gracia de Dios todavía hasta el día de hoy hay grupos de creyentes en esas áreas. Déjenme decirle que durante el tiempo que yo prediqué allí había mucha pobreza. Era mucha pobreza. No había electricidad. La gente que tenía un poquito de dinero tenía un generador y eran las personas que se consideraban más ricas en toda la comunidad. Hay muchas cosas que los mezquitos no tienen, los privilegios. Me imagino que con el tiempo algunas cosas le han sido añadidos por la gracia de Dios. Pero durante el tiempo que yo prediqué allí, prediqué en una aldea a donde no había médico, no había doctores. Y la única persona que se podría predominar una doctora era la bruja de la aldea. Era la única persona a la cual la gente, cuando tenían algún problema, alguna dificultad, iban, porque era la única persona que ofrecía servicios de curación. De otra manera no había otro. Y la gente acudía a la bruja. Acudía a esta bruja para recibir sanamiento, para recibir algún alivio de sus dolencias de aquella aldea. Era la única esperanza para ellos. Por lo tanto, esa bruja tenía muchos negocios. Un día cuando nosotros íbamos a tener campaña en esa aldea, yo andaba con un hermano conmigo, íbamos de casa en casa invitando a la gente para que venga a la campaña. De casa en casa. Cuando llegamos nosotros a la choza de la bruja, el hermano me dijo, pastor, yo no voy a entrar allí, me dice. ¿Cómo? Le dije, tenemos que invitar a la bruja también. No, me dice, yo no voy a entrar ahí, me dice. No voy a entrar. Entonces yo le dije, mira hermanos, ella tiene que saber que en el día del juicio Dios la va a llamar a cuentas. Y Dios, yo tengo que ir a decirle a ella. Está bien, me dijo pastor, pero yo me quedo aquí afuera. Y hermano, yo entré por la puerta de esa choza. Esa mujer tenía un hombre que no le tenía puesto la camisa y con un gajo de árbol le estaba pegando en la espalda a este hombre, la bruja. Le estaba pegando el hombre y decía ella, sal de él. Y la pegaba, sal de él. Y yo no sé qué es lo que le estaba sacando. Pero ya el hombre sin camisa tenía toda la espalda, ¿verdad? Roja, ¿verdad? Donde le estaba pegando la bruja. Y hermanos, cuando yo entré, ella tenía la espalda hacia mí. Y cuando yo me anuncié, ella se dio vuelta.
Y hermanos, les voy a decir, yo he visto muchos brujos en televisión y Walt Disney y todo eso, pero por primera vez yo vi una bruja auténtica con mis ojos. Mis hermanos, tenía un pelo blanco que no se peinaba quizás en siglos, así, ¿verdad? Todo así grande, todo, ¿verdad? La señora tenía 2 dientes, uno arriba y otro abajo. Y cuando yo entré y me anuncié y le dije, la estoy invitando a la campaña, le dije, yo era un embajador del cielo, que un día tiene que venir a escuchar el evangelio, porque un día Dios lo va a llamar a cuentas, que lo que estaba haciendo no estaba correcto. Y yo le empecé a predicar ahí mismo. Y mi hermano, ella me dio una carcajada, pero satánica, que se me pararon todos los pelitos. ¡Wow! Y se empezó a burlar y se empezó a reír de mí. Y hermanos, siguiendo el ejemplo de que habría que decirle a esta gente que aunque no te escuchen, aunque no quieran nada, tienen que saber que Dios los va a llamar a cuentas. Tienen que saber que todavía hay testigos fieles sobre la tierra, hijos de Dios cuyo rostro está iluminado con el poder del Espíritu Santo. Y nosotros vamos porque queremos ser obedientes a nuestro Salvador. Y hermanos, esa bruja se burló de mí. Nunca llegó a la campaña. Pero déjenme decirle, hermanos, que en el día del juicio Dios va a llamar a esa mujer a cuentas y le va a decir: un día llegó el pastor Escalante a invitarte y no viniste. Un día el pastor Escalante te dijo que yo te iba a llamar a cuentas, que lo que estaba haciendo estaba mal. Y Dios va a tomar esa invitación que le hice, lo va a tomar en cuenta en el día del juicio. Y le va a decir: tú tuviste la oportunidad de arrepentirte, tuviste la oportunidad de venir a mis caminos y no lo hiciste. Por lo tanto, hermanos, es nuestro privilegio. Y aunque la gente no escuche, tienen que saber que hay un día que Dios los va a llamar a cuentas. Hay un día, hermanos, a donde Dios nos va a dar recompensa conforme a nuestras obras. Por lo tanto, hermanos, prediquen. No por el aplauso que vas a recibir, sino porque quieres ser obediente. Predique el evangelio de un amigo que murió por ti. Hágalo, no por los resultados. No por los resultados, porque déjenme decirles que el que convierte el corazón es el Espíritu Santo. No somos nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de compartir el evangelio, pero el que convierte el corazón es el Espíritu Santo. La conversión no lo hacemos nosotros. Es nuestro privilegio salir. Dios va a pelear esa batalla. Dios se va a encargar, pero hay que salir. Hay que predicar. Hay que ir. Porque hay un amigo que está por regresar. Nuestro amigo Jesús está por regresar. Las señales nos demuestran que Jesús está a las puertas. Por lo tanto, mi amigo, predique. Predique. ¿Sabe por qué hay que predicar? Porque predicamos un evangelio precioso. ¿Sabe por qué hay que predicar? Porque Jesús vino, murió por nosotros, hermanos, tomó nuestro lugar. Hay que predicar porque hay esperanza. Sí, hay esperanza. Hay que predicar porque a través de Jesús hay paz. Nosotros tenemos el mensaje de los 3 ángeles. Los 3 mensajes de los 3 ángeles, y hay que predicarlo, y hay que predicarlo al mundo, porque el tiempo se termina. El Señor está por regresar en las nubes de los cielos. Tenemos un evangelio glorioso, glorioso. Hay que predicar que Jesús resucitó de la tumba. Gloria sea su nombre. Resucitó y ascendió al cielo. Hay que predicar que el Señor está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Hay que predicar que tenemos un abogado que nos está defendiendo. Tenemos que predicar los mandamientos de Dios. No 7, no 8, los 10 mandamientos hay que predicarlo. Hermanos, hay que predicarle al mundo de que Jesús es nuestro amigo. Es el amigo que se queda cuando todo mundo se va.
Hay que predicar de que Jesús está a nuestro lado extendiendo su brazo y nos quiere arrancar de las cadenas que nos atan a un mundo perdido. Tenemos que predicar que hay libertad de la esclavitud del pecado. Hay que predicarlo. Hay libertad. Hay libertad de los vicios que nos atan. Hay que predicarlo. Hay que predicar que hay poder en Cristo Jesús. Hay que predicar de que si hay sanamiento, hoy Dios te puede sanar. Por eso he dicho que con sus llagas somos sanados. Hay que predicar que hay un Dios que cuando tú le oras, Él te escucha. Por eso nos ha dicho el Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, golpea y la puerta será abierta. Hay que predicar que hay un Dios que escucha las oraciones. Hay que predicar de que Dios es el creador de los cielos y la tierra, el Rey de reyes y Señor de señores. Él es el alfa y el omega, es el principio y el fin, es el santo consolador, el príncipe de paz, el comandante de los cielos, de las huéspedes celestiales. Que hay que predicar que Él es nuestro hermano mayor, que Él es el salvador del mundo, que es el creador de los cielos y la tierra. Hay que predicar. Predique, porque el Señor está por regresar en las nubes de los cielos con gran poder, y que con su ayuda un día nos veremos en el reino de los cielos. Que Dios les bendiga. Amén.